Continuamos con las entrevistas de salud de Alineados. Hoy la verdad que tenemos una pediatra increíble, aprendemos mucho los padres de ella, la seguimos. Mariel Dobinau, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Acá como siempre un placer compartir con ustedes. No, el placer es nuestro, gracias por ser parte, gracias por todo lo que haces por los chicos. Mariel, contanos un poco, ¿cómo has empezado, cómo fue tu camino, tu trayecto a esta apertura de conciencia en la cual buscabas más el bienestar en los chicos que el tratamiento? Contanos un poco. Bien, bueno, como muchos de los médicos que tenemos así como una mirada, hemos cambiado un poco la mirada habitual de lo que nos han enseñado en la facultad cuando uno se convierte en paciente, ¿no? Digamos, después de... Yo hice la residencia de pediatría en el Hospital Italiano, internación pediátrica, terapia intermedia, siempre así una vida bastante estresada, residencia con 3 niños. Bueno, ya sabés lo que eso significa, dormir muchos días fuera de casa, hasta que, bueno, en un momento mi tiroides dijo basta, hice una tiroiditis autoinmune y ahí un poco cuando empecé a estudiar sobre mí misma, me empecé a plantear y empecé como a leer algunas otras cuestiones. Y viste cómo es esto de las redes sociales y el mundo virtual, que uno nos permite como ir tejiendo como redes. Y bueno, y empecé a leer otra forma de ver la medicina y realmente me abrió la cabeza. No solo me abrió la cabeza, sino que me planteé, fue como una cosa interesante que yo me planteé y dije, wow, ¿cómo no me di cuenta antes, no? ¿Cómo aprendí? Y uno siempre dice, no, yo estudiaba y leía, y era la buscadora de papers, y siempre la medicina basada en la evidencia, siempre tan... Y de repente decís, chau, nunca me senté a pensarlo de otra manera, ¿no? Y ahí empezó, bueno, toda una deconstrucción de aprendizaje que requiere mucha energía, ¿no? Porque desaprender no es fácil. Y bueno, y ahí empezamos un poco primero por mí misma, después por mi familia, después por el resto. Y bueno, cuando tuve las herramientas, dije, llegó el momento de transmitírselo al resto. Qué bueno lo que contás. Eso vos sabés que tenemos la mayoría de los que ampliamos la mirada de la salud, ir en busca de la prevención, del bienestar, de los cambios de hábitos, tenemos eso en común. Primero nos avisó nuestra salud, nuestro cuerpo, que es lo que nos permite abrir un poco la mirada de la salud. Y en este trayecto de tu residencia, facultad, residencia, madre, ¿has cometido errores? Sí, por supuesto. Y te diría que aprendí gracias a los errores. Es así. De hecho, cuando uno se plantea las cosas, yo siempre digo que en el proceso de cambio, ¿no? En la transición de querer cambiar creencias, costumbres, estilo de vida, uno se equivoca y además hay como un exceso de información en donde uno tiene que aprender qué lee, qué toma, y después vive tu propia aventura, ¿no? Y empezar a entender de que no somos todos iguales, de que hay, por supuesto que hay errores. Uno empieza al principio, cuando nos dijeron, bueno, una dieta baja en hidratos, bueno, sacar el gluten, bueno, es esto, bueno, haciendo cuentas, buscando alimentos sin gluten, y después te das cuenta, sí, no, pero no es por acá el camino, no tiene que ver con el procesado, y vas conociendo gente, y por supuesto que te equivocás, que haces cuentas que no tenés que hacer, que en el camino de querer transitar cambios en una sociedad en donde el estímulo sensorial a tener malos hábitos es constante, caes en ese estímulo sensorial y después te sentís mal y después la culpa de qué estoy haciendo con mis hijos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, tengo que cambiar con urgencia lo que estoy haciendo con mis hijos y sin embargo no lo podía cambiar de un día para el otro. O sea, tenía muy claro lo que había que hacer, pero sin embargo me faltaba, bueno, el cómo hacerlo. Entonces, por supuesto que uno se equivoca y en el equivocarse aprende y en ese aprendizaje es el proceso tan lindo que yo creo que es clave en este cambio, el disfrutar el proceso. Creo que si uno no disfruta el proceso de cambio, no llega a destino como tiene que llegar. Mariel, hablabas de primero tus cambios y luego que lo aplicaste a tus hijos. Primero, ¿cómo te sentiste como madre médica? Porque nos pasa a nosotros, yo como padre, nosotros como padres, porque le pasaba lo mismo a mi esposa, el daño que le hemos hecho a nuestros hijos, para eso fuimos a estudiar tanto. O sea, primero, ¿cómo te sentiste al darte cuenta de lo que le estabas dando de comer a tus hijos? Y segundo, ¿cuál fue el cambio que viste en ellos una vez que vos cambiaste y ellos te copiaron? Porque los chicos copian. ¿Cómo fue eso?
Totalmente. Sí, la sensación primera era estoy envenenando a mis hijos. O sea, esa fue una sensación y una necesidad urgente de cambiar las cosas, que bueno, uno después se da cuenta que los cambios llevan tiempo, ¿no? Digamos, eso también es un aprendizaje. Y bueno, por supuesto que el cambio en mí es clave. Yo siempre, un poco en mis consultas, muchas familias vienen acá a verme con sus hijos para que yo los convenza a los niños de hacer cambios en el estilo de vida, ¿no? Entonces, más allá de todas las pautas, yo le digo, mirá, acá yo te puedo dar todas las herramientas, pero si ustedes no son ejemplo, no son refugio y no cambian ustedes, nada de lo que podamos hacer o lo que yo le pueda decir, o sea, yo no puedo ocupar un rol que no me corresponde. Yo soy herramienta en ese cambio que ustedes tienen que hacer, que es complejo, que lo viví, que lo pasé y que quizás mi experiencia con otros pacientes hace que uno busque esa herramienta, pero necesitamos que los padres sean ejemplos. O sea, si uno no, como padre, no hace lo que le dice a sus hijos que tienen que hacer, es imposible, es frustrante y es ir hacia la frustración, ¿no? O sea, no va a funcionar. O sea que sostenés también que somos los padres los que tenemos que cambiar. ¿Cómo te sentís vos cuando vienen los padres y te dicen, él no quiere dejar la harina o el azúcar? O sea, a mí me da, digo, somos nosotros padres, los chicos no van de compras. Exacto, yo les digo lo mismo, cuando me dicen, no deja de comer galletitas, yo le digo, ¿y quién se las compra? ¿Quién le compra las galletitas? ¿Quién lleva eso a casa? O sea, pretender que, siempre les digo, nosotros no podemos pretender que un chico que tiene en su casa, en su refugio, acceso a ultraprocesados no los coma. O sea, le estamos pidiendo algo que es imposible. Entonces, es clave que los padres cambien, que los padres tomen decisiones y que después, por supuesto, afronten todo lo que significa que las cosas van a cambiar, que ya no va a haber más galletitas, que ya no hay más cereales, que ya no hay jugo, que no hay más gaseosa, que mi compañero los tiene, ¿por qué yo no? No, bueno, después viene todo lo que uno tiene que trabajar y enseñar y bueno, y ocupar nuestro rol de padres que nos corresponde, ¿no? Digamos, teniendo la información, ¿cómo no voy a intentar cambiar en mis hijos sus hábitos de vida? Lleva tiempo, lleva trabajo, lleva energía, pero vale la pena. O sea, yo lo viví en mí misma desde que negativicé mis anticuerpos para la tiroides, revertí mi Hashimoto, mejoré. Yo era sedentaria, no entrenaba, estaba siempre cansada, hacía 1000 cosas, porque residente, madre, esposa, bueno, nada, vos también lo sabés. Y sin embargo, cuando uno cambia, yo siempre les digo, cuando uno ve lo que significa cambiar tu estilo de vida y recuperar nuestra salud, es un camino de ida, uno no vuelve más después de ahí, porque es solo transitarlo y verlo, y después ya está. Después luchamos con la sociedad, pero uno tiene bien claro para dónde es. Y mis hijos cambiaron muchísimo, por supuesto, en su energía, en su composición corporal, en su elección, porque en pediatría nos pasa esto, ¿viste? Que uno parece que un niño que sigue los percentilos y crece bien, está bien. Y yo siempre digo, sí, los chicos crecen con cualquier cosa, los chicos crecen. Eso no significa que está bien. El peso y la talla no es un indicador de salud. Por supuesto que en los extremos es un indicador, pero en la gran mayoría, el peso y la talla no dicen nada, porque nosotros tenemos que entender que estamos creando impronta en el cerebro de nuestros hijos, que va a ser para toda la vida. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar y ahí es tan importante empezar a desaprender todas estas creencias culturales tan arraigadas desde los profesionales de la salud y desde las costumbres y creencias propias de la tía, el abuelo, el vecino, de lo que la gente habla y dice, ¿no? Pero bueno, nada, es un trabajo, pero que vale la pena sin ninguna duda. Y cuando vos decís que los chicos, que los padres cambian y tus pacientes logran cambiar, ¿qué es lo que primero ves o qué es lo que más te gusta ver o cuál es el impacto que tienen los cambios de hábito en los chicos en su salud? Mirá, mucho lo que tiene que ver con trastornos digestivos, o sea, los trastornos digestivos funcionales en los chicos es terrible. Normalizamos la constipación, la distensión, el dolor de panza, el que tenga de vez en cuando diarrea, el trastorno funcional, que no hay una base orgánica, no hay algo anatómico en los niños,
mejora muchísimo, la conducta es algo que mejora muchísimo, que los padres dicen, está mucho más tranquilo, ya no tiene hambre todo el día, se concentra mejor, o sea, desde lo cognitivo mejora muchísimo, los síntomas intestinales, chicos que hacen deporte, adolescentes que hacen deporte, que mejoran su rendimiento deportivo y que los padres vienen a contarme, me mandó a llamar el profe, me mandó a llamar para decirme que lo veía mucho mejor, que qué estaba haciendo, o sea, realmente están los cambios, bueno, ni hablar que chicos con alergias, dermatitis atópicas, cosas que tienen que ver con todo, está tan asociado al intestino, que de repente, nada, todo empieza a mejorar. Ayer me ha tocado ver el laboratorio de una niña con una enfermedad de Crohn, que revirtió su enfermedad de Crohn con los cambios de alimentación, y me sigo sorprendiendo. Y la semana pasada, una adolescente con una miastenia, estaba tirada en una cama, le cambiamos la alimentación y puede ir al colegio y volvió a caminar. Entonces cada vez me sorprendo más a mí misma de cómo el alimento es realmente nuestra medicina, cosa que en la facultad, siempre lo digo, la materia nutrición en medicina es una materia de 2 semanas, cuando debería ser, te diría que anual, todos los años, y debería ser la base de la salud y no basada en la farmacología, sino en la prevención y en el alimento como nuestra mejor medicina y empoderar al paciente de su propia salud, ¿no? Digamos, me parece que, pero bueno, es tan grande el cambio que ya yo soy como utópica, ¿no? Mi utopía, creo que hay que ir ahí, pero realmente te das cuenta que es por ahí. Y bueno, y me imagino que a vos te pasa esa necesidad enorme de ir a comunicarlo al resto. Creo que los niños van a ver ese cambio, creo que lo van a ver. Hablaste una palabra muy linda y que la vemos frecuentemente ahora, en todos los que estamos alineados. Revertir, qué hermosa palabra. Hay que tenerla en cuenta. Antes, cosas que nos decían que no se revertía, lo estamos viendo y nos estamos sorprendiendo. Mariel, otra pregunta, porque me hablas de los cambios de hábitos y vos que sos una deportista, una gran atleta, ¿qué impacto tiene el deporte o la actividad física, la que quieran, en los chicos? Bueno, es clave, digamos, la actividad física, el ejercicio físico, a ver, nosotros tenemos una vida que es de por sí, salvo excepciones, sedentaria, ¿no? En el colegio estamos sentados, en casa estamos sentados, entonces uno tiene que buscar algo para ir a entrenar justamente para moverse. En realidad, moverse es parte de nuestra biología, debería ser algo de todos los días, levantarse, moverse, trepar, caminar, pero bueno, nuestra vida moderna nos ha alejado de eso, pero todo lo que tiene que ver en la coordinación, la plasticidad de los niños, en que adquieran movimientos, en todo lo que es clave el ejercicio y el movimiento en el desarrollo cerebral de los chicos. Ni hablar en que tengan una buena masa muscular, en que tengan huesos. La masa ósea depende del músculo y depende del ejercicio físico. Entonces yo a los adolescentes les digo, estás formando el hueso que va a durar toda tu vida, entonces tenés que trabajar para eso. En la adolescencia es un momento de un potencial tan enorme. A veces los adolescentes me dicen, ¿qué suplemento puedo tomar? Tenés el mejor suplemento de todos, sos adolescente, tenés todo a favor para ser potencialmente enorme. Entonces, ¿cómo vamos a desperdiciar ese momento de niños y adolescencia en donde la plasticidad neuronal está en ese estado máximo de aprendizaje? A ver, igual yo siempre soy una convencida de que siempre se puede aprender, siempre se puede empezar, no importa la edad, no importa cuándo y qué tengas, siempre es una buena oportunidad, pero a los niños es clave y lo que tiene que ver con el deporte en equipo, el deporte en grupo, la sociabilización, bueno, y por supuesto que tiempo en ejercicio es tiempo que no están en pantalla, es tiempo que no están sentados, es tiempo... Pero también es importante entender que hay que dejar de ver al ejercicio físico como un cheque en blanco de gastar calorías, como no, lo mando a entrenar porque come mucho, lo mando a entrenar, lo anoté en fútbol porque está gordito. No, hay que salir de ahí, ¿sí? Porque todo lo contrario, justamente el niño que no se alimenta bien y que no hace buenas elecciones alimentarias, probablemente no pueda hacer ejercicio porque está energéticamente ineficiente. Es al revés, cuando yo les mejoro la alimentación y los chicos empiezan a ser eficientes, solos van a querer ir a entrenar. Siempre digo, hace ejercicio quien puede, no quien quiere, y ese poder tiene que ver con lo energético y tiene que ver mucho con el combustible que le ponemos a nuestro cuerpo, ¿sí? Si nosotros comemos ultraprocesados, comemos comida tóxica todo el tiempo, y los niños están tóxicos, entonces no podemos pretender que quieran hacer un deporte o que se sientan bien haciendo deporte, ¿sí? Es al revés.
Tremendo, qué lindo lo que contás, por favor los padres a volver a escuchar esta nota. Yo sostengo que es debería ser obligatorio que todos los chicos tengan la posibilidad de hacer la actividad física que les guste, o sea, pero fomentarlo. Y para fomentarlo somos los padres los que nos tenemos que mover para que los chicos lo vean. Mariel, para ir cerrando, ¿qué consejos nos das? En nuestro programa uno de los propósitos es mejorar el 10% semanalmente de lo que sea. ¿En qué 10% podemos mejorar los padres para tomar las riendas de la salud de nuestros hijos? O sea, no obligarlo, pero yo como padre, ¿qué 10% puedo mejorar para que mis hijos me copien? Bien, creo que dos cosas importantes que me gustaría dejar. La primera, sin duda, es el tema de alimentación. Los niños necesitan comida de verdad y es importante en una sociedad enferma crear un refugio saludable y ese refugio tiene que ser nuestra casa. Entonces, tomar decisiones con lo que se compra, estar dispuesto a deconstruir creencias y por supuesto apuntar a la comida real y confiar en el proceso que eso va a llegar. Y otra cosa muy importante que quizás no sé si tiene que ver tanto con esto, pero creo que es algo que quiero dejar en claro porque es algo que me pasa mucho, es con respecto al miedo que tenemos los padres con nuestros hijos, ¿no? El miedo y el deporte. Es como que siempre el extremo, ¿no? No, como una vez un chico en el colegio se cayó y se golpeó, entonces ya no se puede hacer actividad física en el colegio. Entonces, no, para que no se caiga mejor. La sobreprotección y el confort y la falta de frustración y el miedo a nuestros hijos, tenemos que entender que nosotros como padres actuamos como su lóbulo prefrontal, somos la seguridad que ellos necesitan para hacer cosas. Entonces, en estos últimos años en donde el miedo se convirtió en parte de nuestra vida diaria, si nosotros como padres no le enseñamos a nuestros hijos a no tener miedo y a afrontar las cosas y nos ponemos, y aunque a veces es difícil, tenemos que ocupar el rol de transmitir seguridad para que los chicos hagan cosas. ¿Sí? Cualquier chico, yo que he estado muchos años en terapias intermedias y con chicos graves, cualquier cosa que vos te acerques a decir a un niño, el niño lo primero que hace es busca la mirada de sus padres y lo que está buscando es seguridad. Y pasa en una terapia de internación y pasa cuando lo llevas a un deporte, cuando querés que se trepe un árbol, cuando se tira del tobogán en la plaza. Entonces, nosotros necesitamos darle seguridad a nuestros hijos y tenemos que salir de esta sociedad temerosa que termina haciendo que los niños no se muevan, no salgan, no corran, que no se lastime, que no, todo lo contrario. Necesitamos soltarlos y darles la seguridad, por supuesto, con el cuidado, no vamos a dejar que se tiren de un tercer piso, pero necesitamos ser sostén de seguridad para nuestros hijos y somos responsables de que se nutran correctamente y no tenemos que echarle la culpa al resto. La responsabilidad es nuestra y nosotros tenemos que tomar decisiones con el alimento que entra a casa cada día y que se llevan al colegio y bueno, y habrá que ponerse y cumplir el rol que elegimos cuando decidimos ser padres. Por lo menos hasta los 20 años. Mariel, como siempre, excelente todo lo que nos enseñás. Mariel, ¿dónde te podemos seguir? Yo tengo en las redes sociales, en Instagram, marieldobenau.doc. Ahí intento subir herramientas, opciones, recetas, hacemos retos, nos divertimos un poco con la idea de que, bueno, que cada vez seamos más los que nos sumamos a este cambio del estilo de vida. Así que, bueno, ahí me buscan, ahí me encuentran. Y bueno, como siempre, entre todos nosotros, ¿no? Esta tribu que tenemos de profesionales varios que intentando cambiar las cosas que, bueno, no es fácil. Los salmones contra la corriente, Mauri, ahí estamos. Buenísimo. Bueno, Mariel, a los padres, por favor, los padres alineados, a poner en práctica lo que nos recomienda Mariel. 10% te pedimos, 10, pero de acá 10 a un año o a 6 meses va a ser un montón. Mariel, como siempre, muchas gracias por estar, gracias por ser parte. Continuamos con el programa. Gracias, Mauricio. Un beso enorme a todos. Gracias por la invitación. Chau, chau.